Bienvenidos a Sesión Especial, el programa semanal de la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. En el programa de hoy presentamos a la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, organismo artístico profesional y estable creado en 1990, que este año cumplió 35 años de trayectoria ininterrumpida. Comenzamos con lo más destacado de la semana. El 11 de diciembre celebramos el Día Nacional del Tango, en homenaje al nacimiento de dos grandes del género, Carlos Gardel y Julio De Caro. El tango, música rioplatense que combina música, danza y poesía, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009. La mención de honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberti, máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados, fue entregada a Roberto Alonso Romani, poeta, escritor, periodista, compositor, que dedicó su vida a difundir la identidad cultural del litoral argentino. Fue una iniciativa del diputado nacional Atilio Benedetti. Se presentó en la Cámara de Diputados la segunda Bienal Rotaria de Arte, una selección de obras de artistas del distrito 4895 de Rotary Internacional, con el objetivo de fortalecer los procesos creativos y culturales dentro del ámbito de los clubes, acercando a artistas rotarios y no rotarios de diferentes regiones y nacionalidades. Los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados homenajearon a distintos artistas y personalidades de la cultura de diferentes lugares del país, un acto que subrayó el compromiso legislativo con la diversidad y el alcance federal de la producción artística. En el programa de hoy presentamos a Sebastiano De Filippi, director musical de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, organismo artístico profesional y estable creado en 1990 y conformada por 21 músicos de cuerda. Con 35 años de trayectoria ininterrumpida, fue distinguida 3 veces como la mejor orquesta de cámara del país por la Asociación de Críticos Musicales. La Orquesta del Congreso ocupa un rol importante en el medio musical argentino, por una cuestión bastante clara, que es su integración. Es una orquesta de cuerdas, y las orquestas de cuerdas son inusuales en la Argentina. Por alguna razón, hay más orquestas sinfónicas, pese a que son más grandes, más complejas de administrar, más caras de sostener. Habrá solamente 4 o 5 orquestas de cuerda en la Argentina, y la del Congreso de la Nación es una. La orquesta tiene una función social y cultural. Primero porque la música es algo importante, es una parte fundamental del legado cultural de los compositores del pasado y de la actividad artística de hoy en día. Y dependiendo de un poder del Estado, por supuesto, su tarea es que ese bien cultural, ese bien intelectual, ese legado espiritual llegue a la mayor cantidad posible de personas. Una orquesta como la nuestra tiene una primera etapa de definición de repertorio que también es bastante clara, que tiene que ver con su orgánico. Es decir, estamos hablando de las obras escritas para orquesta de cuerdas, esencialmente. Al margen de eso, que es lo más obvio, es el primer filtro, la idea siempre es tener un menú lo más amplio posible de estilos, de épocas e inclusive de geografía en relación a los distintos compositores que programamos. Demos un ejemplo. Tocamos lo que se suele identificar popularmente por música clásica, que son generalmente composiciones de los siglos XVIII y XIX generadas en Europa, pero también tocamos cosas más antiguas, cosas del primer barroco, tocamos compositores americanos, latinoamericanos, sudamericanos, argentinos. Tocamos obras modernas y contemporáneas, inclusive estrenos de música de compositores argentinos, así que nuestro menú de oferta de repertorio siempre es muy amplio. Nosotros intentamos todos los años hacer un ciclo oficial de 10 conciertos con un perfil temático. Es decir, no acumulamos simplemente de manera random compositores o obras, intentamos que cada concierto de cada programa tenga una dramaturgia. A veces puede ser más explícita o más obvia, como por ejemplo compositores de una misma época o de un mismo origen nacional. Otras veces puede ser más sutil o hasta novedosa. El próximo año contamos con hacer algo similar, seguir haciendo este recorrido, de forma tal que cada programa sea una especie de visita guiada a un ámbito distinto del repertorio orquestal. Así es, en estos años siempre hemos tenido el ciclo oficial de 10 conciertos, generalmente el último lunes laborable de cada mes en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional, y en paralelo 1 o más ciclos extramuros. El próximo año vamos a tener, además de la temporada oficial,
un ciclo de grandes conciertos o conciertos en grandes salas de Buenos Aires y un ciclo de 5 conciertos con los 5 coros que dependen de Nación en el Palacio Libertad, en el Auditorio Nacional. A veces se considera que la partitura es más importante de lo que es. La partitura no es la música, es un elemento cartográfico que nos trata de indicar por dónde iban los pensamientos del compositor. Así que el camino es recorrer esa cartografía y ver hasta dónde se llega. En cuanto a la impronta personal, soy de los que intenta que no sea consciente y no sea volitiva. Entiendo que es inevitable, son como las huellas digitales. Quedan en el objeto que uno manipula, pero no es porque uno quiera manipularlo necesariamente de una forma. La ventaja que tenemos con los integrantes de la Orquesta del Congreso es que nos conocemos ya muy bien. Voy a por mi año número 13 de gestión delante del organismo y con el organismo sobre todo, así que nos entendemos muy rápidamente. A veces un gesto, una mirada o una palabra permite resolver en pocos segundos lo que a un director invitado, por bueno que sea, le costaría unos cuantos minutos de ensayo. Eso creo que es un elemento importante. Conocerse bien, trabajar un poco como en familia. La realidad es que, para ser un poquito más precisos, el clasicismo es una época de la historia de la música, así como lo es en la historia de otras artes. De forma tal que cuando decimos música clásica deberíamos, en teoría, estar refiriéndonos únicamente a compositores del clasicismo. Los más famosos son Mozart, Haydn, Beethoven. En ese sentido, Puccini no es música clásica, Puccini es música verista. Schumann no es música clásica, es música romántica. Bach no es música clásica, es música barroca. Pero por alguna razón ha quedado en el imaginario colectivo y en el léxico común que música clásica es todo lo que haya sido escrito por un compositor que hacía una partitura para orquesta, coro o solistas vocales e instrumentales. La música de cámara, dentro de eso, es un subgénero que deviene también de una denominación muy sencilla. La cámara es una habitación. La música de cámara es la música hecha para pocos ejecutantes y que por ende entran en un lugar pequeño, ni más ni menos que eso. Nuestra orquesta, pero todas las orquestas en general y los organismos artísticos oficiales en general enfrentan desafíos urgentes, porque fueron creados, más allá que algunos tienen 30 años, otros 60, otros 90, pero fueron creados para una sociedad que no es la sociedad de hoy día. Hace 100 años, 50 años, inclusive 40 años, era impensable que en la Argentina no hubiera coros, orquestas, cuerpos de baile, teatros de ópera oficiales. Porque esas formas artísticas eran reclamadas por vastos sectores de la población como algo natural, como hoy es ir al cine o alguna otra manifestación con más regambre popular. Eso ha cambiado. Eso significa que también los organismos tenemos que actualizarnos y encontrar nuevas formas de proponer el mismo producto a nuevos públicos. De lo contrario, nuestro futuro será no solamente azaroso, sino breve. Un elemento, por ejemplo, que es innegable e indudable, nos guste o no, es que los conciertos tienen que ser más breves de lo que eran en promedio hace 20, 30, 40 años. La atención promedio de la gente es mucho más lábil, es mucho más frágil. Uno podrá pensar, como opinión personal, que eso es una tragedia, pero es independiente de la opinión personal, es una realidad. Entonces, si antes era muy común que el concierto orquestal promedio durara 2 horas, eso se ha ido acortando. Y es una realidad, hay que hacerlo porque si no, la mayor parte del público no logra prestar suficiente atención durante todo el lapso temporal requerido. Yo creo importante resaltar que vivimos en una sociedad que se ha secularizado a punto tal de que ya no solamente no es ajeno toda la órbita de lo sagrado, sino toda la órbita de lo intelectual, nos es cada vez más ajeno, y de lo cultural en sentido estricto. Haríamos bien en tratar de revisar esas prioridades antes que sea quizá demasiado tarde para algunos procesos. La orquesta acaba de cumplir 35 años, lo cual es mucho tiempo para un país tan azaroso como la Argentina, y para un organismo inusual, porque no es lo más habitual que una orquesta con un organismo artístico en general pertenezca al Poder Legislativo Nacional. Los organismos artísticos tradicionalmente pertenecen a los poderes ejecutivos, sea a nivel nación, a nivel de provincia o a nivel de municipio. Esto le da a la orquesta un perfil propio, que a veces puede resultar más complejo y otras veces puede tener ventajas. Me parece muy importante que hayamos llegado a este cumpleaños y ojalá sea por otros 35 más como mínimo. Para enterarte de todas nuestras propuestas, te presentamos la agenda cultural de la semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Hasta el 12 de diciembre se puede visitar en el anexo A de la Cámara de Diputados la segunda edición de la Bienal Rotaria de Arte, Distrito 4895. Una muestra de 63 obras elegidas por los artistas Guillermo Di Diego y Walter Hubert.
El evento cuenta con el apoyo de la curadora, gestora y artista plástica Roxana Riñola. El sábado 13 de diciembre, la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación brindará un concierto dentro del marco del ciclo Novena Musical. La cita es a las 20 horas en la Parroquia de Jesús en el Huerto de los Olivos de la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires. Promueven las direcciones de cultura del Congreso de la Nación. Para más detalles y novedades, seguinos a través de nuestras plataformas, en Instagram y Facebook como @culturadiputados, en X como @culturahcdn y también en el portal de cultura de la web de la Cámara de Diputados. Llegamos al final de esta sesión especial, el programa de la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Volvemos la semana que viene con más propuestas, pero antes de irnos, Sebastiano De Filippi, director de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, se define en 5 preguntas. Hasta la próxima. Un referente. Héctor Panizza. Un lugar. El Cairo. Un libro. Cyrano de Bergerac, de Edmond de Rostand. Un deseo. Una humanidad un poco más humana. El futuro. El futuro ya existió. Muy bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Estamos en la pantalla de TV con toda la información del Congreso. Esto es Consenso, ustedes ya lo saben, son habitués de esta pantalla. Vamos a estar en vivo hasta las 13 horas y por supuesto con los ojos puestos. Por un lado, en el Senado, con todo lo que se está debatiendo en términos de la modernización laboral, también recuperando lo que ocurrió ayer, que finalmente se aprobó el presupuesto, así que les vamos a estar contando todos los detalles. Pero también hoy la mirada puesta fuera del Congreso en la calle, porque es un día donde la CGT va a ver cuál es su poder de fuego de cara a esta modernización laboral, va a estar movilizándose. Ya de hecho ahora mismo había distintas columnas que empezaban a moverse, así que bueno, vamos a entrar con todos esos puntos y estos son los principales títulos. Proyecto de